sabemos que cuando nace con una naturaleza corrompida a causa del pecado que surgió en el huerto del Edén, y cómo como hijos de Satanás, como así decía su palabra, íbamos mediante las corrientes de este mundo, cómo Satanás hacía lo que quería con nosotros. Y después vemos en el versículo 4 cómo Dios, ahí con su gran amor, hizo su obra. Veíamos un cuadro horrible del ser humano y el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas, cómo el Señor obró, cómo el Señor nos dio esa gracia, esa salvación por gracia, no por obras, que Pablo decía, no era por obras, sino por gracia, y cómo el Señor ha hecho de nosotros, fuimos creados para buenas obras. Hasta ahí habíamos alcanzado a ver, y vamos a estar leyendo Efesios, a partir del versículo 11, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Recordamos que esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, y vemos en el versículo 11 que Pablo usa acordados, dice Pablo acordados, y esta carta, bueno, si bien decía, era escrito para gentiles, o sea, para la iglesia de Éfeso. Pablo sabemos que era judío, y esta carta fue escrita para los gentiles. Sabemos que nosotros hoy día somos gentiles, así que el Señor nos está hablando. Usa a vosotros, ya que él era judío. Y bueno, los gentiles eran todas aquellas personas que no pertenecían al pueblo del Señor. Sabemos que Dios soberanamente escogió un pueblo, y bueno, y todos los gentiles que no pertenecían a ese pueblo eran llamados con el nombre de gentiles. Dice: los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. La circuncisión sabemos que era una señal de que pertenecían al pueblo del Señor. Era la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Y vamos a estar buscando Génesis 17, del 10 al 14. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, y por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces vemos que esta circuncisión se la tenía que hacer todos los varones nacidos
el Señor había establecido esto como su pacto y era una señal, digamos, de pertenencia, porque cada persona que tenía esta circuncisión era parte del pueblo del Señor. Y vemos acá que dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Vemos que acá que el pueblo del Señor, por haber sido un pueblo escogido por el Señor, más allá que el Señor le dice que fue un pueblo escogido no por lo que ellos eran, sino por gracia del Señor y soberanía de Él, vemos que este pueblo se había enorgullecido, y siendo ellos el pueblo del Señor, sin embargo el Mesías que había sido prometido para ellos lo rechazaron. El Señor, ¿qué hizo? Al ver esta actitud de ellos, el Señor dejó de tratar con ellos, y bueno, dice que estas personas, había enemistades con el pueblo, con los gentiles, había enemistades, había divisiones, y su corazón se había enorgullecido, pero el Señor dejó de tratar con ellos. Y acá vemos cómo el ser humano siempre tiende a hacer diferencias, enemistades. Vemos y recordamos en el libro de Juan, capítulo 4, el caso, si se acuerdan, de la mujer samaritana y el Señor. Cómo ahí el Señor derriba había una barrera religiosa, porque esta mujer dice que, bueno, se tenía que adorar en tal lugar, el Señor le dice que no era así, que eran cuestiones externas, digamos, de dónde se tenía que adorar. Sin embargo, el Señor rompe toda barrera ahí, porque ella le dice, ¿cómo me pides tú que te dé de beber? Siendo yo samaritana y él era judío. Pero el Señor rompió esa barrera y eran simplemente cuestiones de dónde se tenía que adorar. O por ahí también está el ejemplo del buen samaritano, que vemos cómo hubo un hombre que había descendido, había sido golpeado, pasó un sacerdote y no le dio bolilla, siendo que era sacerdote, siendo que ellos eran conocedores de la ley, conocedores de todo lo que el Señor decía en su palabra. Después pasó un levita, que también eran conocedores de la palabra del Señor, tampoco le había dado bolilla, y sin embargo el Señor tomó de un samaritano, que eran personas que no eran judíos puros, digamos, porque era una mezcla, y el Señor toma de esta persona, y esta persona fue y acudió a esta persona que estaba lastimada, lo vendó, curó sus heridas, y el Señor ahí marca, derriba una barrera que había, porque estas personas supuestamente conocían de su palabra, pero ninguno de los dos acudió a salvar a esta persona. Sin embargo, el Señor derriba toda barrera. Y vemos cómo el ser humano siempre tiende a hacer enemistades entre los seres humanos. Es como que está metido dentro de las personas siempre las enemistades, las diferencias, el estar diciendo yo soy mejor que vos, cosas malas que al Señor sabemos que no le agradan. Entonces vemos cómo no vale de nada, por ejemplo, con este ejemplo que yo les daba, no vale de nada por ahí seguir toda una serie de rituales. Estas personas se circuncidaban, pero su corazón no estaba en el Señor. Muchas veces el Señor lo llama incircuncisos de corazón, porque supuestamente externamente ellos cumplían con toda una ley, con todos los rituales dados por el Señor, pero sin embargo su corazón no estaba convertido por el Señor. Y vemos así que no nos sirve como creyente muchas veces seguir series de rituales, no sé, según cómo me he visto, o por ahí en las iglesias, qué música se canta, qué música no se canta. Si nuestro corazón no ha sido regenerado, esa persona no va a obrar conforme a la voluntad del Señor. Entonces vemos que tenemos que ser creyentes realmente de corazón, no ser incircuncisos, como el Señor muchas veces le decía a estas personas. Y dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo les dice en aquel tiempo, vemos anteriormente cómo Pablo les recordaba su antigua condición, es como que continuamente él estaba en aquel tiempo, vosotros eras. Y nosotros tenemos que recordarlo, de dónde el Señor nos ha sacado, la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Y qué es estar sin Cristo? Es estar perdido, sin salvación, es estar bajo la potestad de Satanás. Él sabemos que hace con sus hijos como quiere. Y dice ajenos de los pactos. Estos pactos era el pacto de Dios con Abraham. Tampoco tenían la obligación los gentiles de cumplir con ninguna ley,
ya que ellos estaban ajenos, o sea, Dios había hecho un pacto con sus hijos y los gentiles no tenían la obligación de estar cumpliendo con ningún tipo de ordenanza ni de la ley, o sea, estaban ajenos totalmente. Y dice, sin esperanza. Entonces vemos acá, viendo entonces los gentiles, viendo primero y ante todo la condición con la que uno nace, sabemos que nacemos corrompidos, tenemos la tendencia a hacer el mal continuamente, sin esperanza, o sea, no vemos una buena, ¿no?, cuando nosotros nacemos. Tiene que ser el Señor el que marca la diferencia, quien llega a nuestras vidas. Y viendo esa condición con la que nacemos, a eso sumado que el Mesías no había sido prometido para ellos, era como que estaban perdidos totalmente, no tenían chance realmente de nada. Y dice sin esperanza. Voy a leerles Salmos 42, 11, y dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Vemos que acá sí hay esperanza en el Señor. Cuando el Señor pone esperanza, nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que esa obra que el Señor empezó en cada creyente, Él la va a perfeccionar. Sabemos a dónde vamos. O sea, el cristiano no anda a tientas sin saber a dónde va, por qué nos levantamos cada día. Y tenemos que como creyentes estar con esa esperanza, o sea, hacer la diferencia. Muchas veces hay creyentes que están desanimados, están, no sé, confiando en las noticias, que si, no sé, hay muchas muertes, no hay muchas muertes, si hay mucha plata, si no hay mucha plata. O sea, nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros tenemos confianza en el Señor, no podemos estar desalentados confiando en el mundo, en lo que pasa en el mundo. Nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos acá. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. No tiene que haber cristianos que están quizás en depresión, eso es un problema al cual el Señor tiene que intervenir, porque nosotros tenemos la esperanza que el Señor pone en nuestras vidas. Y dice, y sin Dios. Pero acá estas personas estaban sin el Dios verdadero, porque sabemos que eran idólatras ellos, pero acá dice, y sin Dios, y acá se refiere al sin Dios verdadero, sin Jehová, sin Cristo. Sabemos que ellos lo tenían en templos y vemos la tendencia del ser humano a poner nuestra confianza en dioses falsos. Pero acá dice sin Dios, sin el Dios verdadero. Dice, y sin Dios en el mundo. Entonces vemos cómo es estar en el mundo, es estar perdido bajo el príncipe de la potestad del aire, sin salvación, ajeno de toda promesa. Y dice, y ahora vamos a ver lo que el Señor hizo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pero que se usó en este versículo es el mismo pero que se usó en el versículo 4, cuando habíamos visto toda una serie de condiciones con la que el hombre nacía, pero el Señor intervino. Y es el mismo pero que usa acá Pablo. Y dice, pero ese es el mismo pero que se usó, y entonces marcas un antes y un después. O sea, vemos que los gentiles venían de una condición que estaban sin Dios, en el mundo perdido, no había salvación, no tenían salida, pero en Cristo dice que fuimos cercanos. Y esta es una de las bendiciones espirituales que tenemos como creyente. Dice, pero en Cristo Jesús vosotros en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo fuimos cercanos a Cristo? Por su sangre. Y vemos que el medio siempre va a ser la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por la cual nosotros somos cercanos a Él. No va a ser por la experiencia por ahí personales que tenemos cada uno, por, no sé, nuestro testimonio, no va a ser por obra, no va a ser por lo que nosotros podamos llegar a hacer, sino es por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y vemos que la sangre siempre ha sido el precio exigido por la paga del pecado. Vemos que antes en el Antiguo Testamento se usaban sacrificios de animales, pero vemos que esta sangre no era una sangre que salvaba. Se hacían continuamente sacrificios de animales, pero simplemente era como que se cubría el pecado. O
sea, no había una limpieza en el alma, no convertía el alma de la persona estos sacrificios que se hacían. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que ellos dice que se cubrieron con hojas de higuera, y el Señor ¿qué hizo? Mató un animalito y le hizo túnicas de piel. O sea, ellos quisieron por sus propias obras cubrir su pecado, y el Señor les enseña que no es así, sino hubo un sacrificio, una sangre derramada inocente para poder cubrir ese pecado. Y vemos ahora que un solo sacrificio fue suficiente para limpiar y para convertir el alma de la persona, el corazón del hombre, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Él vino a traer paz entre los hombres, entre judíos y gentiles, y vino a traer también la paz entre el hombre y el Señor, porque sabemos que estábamos separados del Señor, estábamos enemistados del Señor, había una barrera de pecado que Cristo solamente puede romper. Y dice que Él vino a traer paz, así que tenemos paz para con el Señor. Dice que de ambos pueblos hizo uno, o sea, ya vemos que no hay más divisiones. Y vemos que el pueblo de Dios no puede estar dividido. Sabemos que el Señor no se agrada de eso muchas veces. Y vemos como iglesias por ahí están divididas por cosas externas, qué sé yo, por la música, por, no sé, por cómo uno se viste, por tantas cosas externas, pero que el Señor sabemos que mira nuestro corazón y no le agrada las divisiones. Dice, derribando la pared intermedia, esta pared de separación. Tanto en los hombres, vemos que el precio fue la sangre de Cristo, como dice en Juan 1:29. Dice que derribó la pared física. Dice, en el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de las estructuras, y sobre esa pared un cartel que se mataría a cualquier gentil que quisiera pasar. Vemos que había un lugar donde lugar donde los gentiles podían estar, o sea, pero ellos no podían estar en el lugar donde los judíos verdaderamente estaban, eran como que estaban apartados. No se querían, o sea, no querían tener el contacto con los gentiles, y Cristo vino a romper toda barrera. Ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo, y le voy a leer Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Sabemos que el Señor abrió un nuevo camino. Nosotros ya no tenemos que estar haciendo ni rituales ni ninguna cosa externa para poder acercarnos al Señor. Podemos en cualquier momento de nuestro día doblar nuestras rodillas o donde estemos poder clamar al Señor, y nosotros sabemos que el Señor nos oye, porque sabemos que somos sus hijos y Él está como un buen padre presto a escuchar nuestras oraciones cuando estamos en necesidades, sea de enfermedad, sean físicas, tantas cosas que por ahí nosotros necesitamos, y sabemos que el Señor nos oye. Ya no necesitamos de que nadie esté ahí intermediando por nosotros más que nuestro Señor Jesucristo. Dice que derribó la pared física, derribó la pared espiritual también, como dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. O sea, toda aquella persona que fue justificado por el Señor, tenemos paz. Ahora tenemos esa amistad con el Señor. Antes estábamos separados, ahora estamos en comunión con el Señor. Y derribó la pared legal, porque Él cumplió con toda la ley mosaica. Ahora no sabemos que no estamos bajo la ley, ni tenemos que guardar ninguna ley tampoco. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice acá aboliendo. Aboliendo es dejando inválido lo anterior, o sea, toda la ley era. Y podemos ver acá la humanidad de Cristo. Sabemos que Él vino como hombre en cuerpo. Dios si hubiera querido lo hubiese hecho de otra manera, pero Él a su Hijo le dejó, tenía que venir a esta tierra, y vemos la humanidad de Cristo, o sea,
muchas veces uno dice, bueno, porque, no sé, quizás Él pasó eso por ser hijo de Dios, o el Señor vino en carne, vino como hombre, Él sufrió, Él padeció, dice que Él fue tentado en todo, y Él en su carne, en su sacrificio, abolió toda la ley. O sea, Él cumplió, fue la única persona que estuvo apta para poder cumplir la ley. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, las diferencias, tanto físicas como espirituales, porque ya la circuncisión no es algo que el Señor lo esté pidiendo. Sabemos que lo siguen haciendo, pero no es algo que el Señor lo sigue pidiendo. Entonces Él derribó todas las diferencias, tanto físicas como espirituales, porque estamos en igual de condición. Cada persona que nace y se convierte a los caminos del Señor, sea gentil, sea judío, sea mexicano, sea, no sé, de cualquier tipo de país, raza, lo que sea, estamos todos de igual condición delante del Señor. Dice, derribó las enemistades y la ley de los mandamientos expresados, o sea, la ley quedó abolida por Cristo en el sacrificio. Dice, para crear, y cuando dice acá crear es porque había algo que todavía no existía. Dice, en sí mismo, en Él, y por Él fue la establecida la iglesia. Entonces, acá vemos cómo el Señor había dejado de tratar con los judíos porque su corazón se endureció, y vemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en Él fue creada la iglesia, en Él y para Él, como dice Efesios 1:12. Dice, en sí mismo, de los dos, o sea, tanto judíos como gentiles, la iglesia fue creada. Y vemos acá cómo por ahí no tiene nada que ver la denominación a la que nosotros pertenecemos, no tiene nada que ver todas esas cosas externas. Sabemos que en Cristo somos solamente un cuerpo, hay un cuerpo. Habrán diferentes iglesias o lo que sea, pero somos un cuerpo en Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo, o sea, creados en Él. A esto se refiere cuando dice un solo y nuevo hombre, la iglesia. Entonces, de ambos pueblos hizo uno, ya no hay diferencias. Y le voy a leer Colosenses 3:11, que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos ve a todos por iguales. Él ve nuestro corazón y Él ve cuando nosotros nos postramos ante Él y le pedimos, Señor, sálvame, cuando reconocemos nuestra condición, más allá de que sea griego, gentil, judío, no sé, de tantos pueblos, pero el Señor nos ve a todos por iguales. Entonces ahora se revela la verdad mediante la cruz, o sea, es condenación y salvación tanto para uno como para el otro. O sea, estamos de igual condición los unos y los otros. Somos un solo pueblo, unidos. Y acá habla de la unidad en la iglesia, cuando se habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos que el Señor hizo la paz, como le había dicho, la paz entre los hombres, la paz entre Dios y el hombre. Vemos que no fue por obra, sino fue por el sacrificio de Cristo. Y vemos cómo hubo una reconciliación. O sea, ahora tenemos comunión tanto con Dios como con los hermanos mediante la cruz del Señor. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué son las buenas nuevas de paz? Es el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación en Cristo. Y como creyentes somos puestos como embajadores de Cristo a evangelizar, lo habíamos visto en el discipulado con nuestro pastor. Tenemos que llevar a los hombres a la reconciliación con el Señor, así tanto a los hombres, a gente que no conocemos, como a nuestros propios familiares. Tenemos que llevar a nuestros familiares a los pies del Señor. Tenemos que cumplir con esa gran comisión que habíamos visto también, que era de predicar, somos embajadores de Cristo. Sabemos que la iglesia está para predicar, no quizás por nuestras capacidades o por lo que podamos hacer. La iglesia está puesta para predicar, a llevar a esa reconciliación de los hombres con Dios. Vemos que Cristo es el único camino también.
Y dice a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En el versículo 13 dice que estábamos alejados. Ahora somos cercanos. Y que eran los que estaban lejos eran los gentiles y los que estaban cerca los judíos. Así que las dos cosas son tanto para uno como para el otro. El versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, por medio de Cristo. Sabemos que Él vino, fue sacrificado, murió y resucitó, y mediante su Espíritu Santo, en el momento que nosotros creímos, nosotros por medio de ese Espíritu, nosotros tenemos entrada al Padre, podemos hablar con Él mediante su Santo Espíritu. Vemos también que ambos pueblos tienen acceso al Padre. Antes solamente el sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Ahora todo creyente tiene el privilegio de poder entrar al lugar santísimo, como dice Hebreo 4:16. Y le voy a estar leyendo Hebreos 7, del 23 al 25. Y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sabemos acá que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Sabemos que por medio de Él tenemos entrada al Padre. Y el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Extranjero qué es? Los que no pertenecían al pueblo del Señor, o sea, los gentiles. Y advenedizos son los allegados. Sabemos, por ejemplo, una persona cuando va a otro país, vemos que no tiene los mismos derechos que los de ese país, digamos. O sea, si bien están, no sé, pueden ir de visita, lo que sea, pero no tienen los mismos derechos. Y así estaban estas personas. O sea, no tenían los derechos, no gozaban de las bendiciones de parte del Señor. Dice que éramos extranjeros y advenedizos. Dice, sino conciudadanos de los santos. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora fuimos hechos cercanos. Antes éramos extranjeros, pero ahora en Cristo Jesús somos parte del pueblo del Señor, apartados y llamados a tener comunión con Él mediante nuestro Señor Jesús. Dice, y miembros de la familia de Dios. O sea, fuimos adoptados por el Señor, fuimos injertados en su familia. Sabemos que no éramos del pueblo escogido por el Señor, pero el Señor tuvo misericordia. Y tuvo una grande misericordia porque no había chance. Era la única manera. Sabemos que el Señor soberanamente eligió un pueblo, pero ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ha enviado su Hijo para que todo aquel que en Él cree pueda tener salvación, podamos ser parte de la familia del Señor. Entonces vemos como tanto judíos como gentiles somos familias de Dios, somos un cuerpo. Y en el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí lo que dice, no es que los apóstoles y los profetas son el fundamento, sino que ellos colocaron el fundamento. Sabemos que ellos fueron los primeros en proclamar la palabra del Señor y nosotros como creyentes tenemos que seguir ese camino que ellos hicieron. Vemos que Cristo es el fundamento, como dice 1 Corintios 3:11, es la piedra angular de todo edificio. Y como creyentes tenemos el deber de hablar, como iglesia tenemos el deber de escudriñar la palabra, de poder seguir ese camino, pero la palabra sin esa palabra pura, como hicieron nuestros antepasados, o sea, poder predicar esa palabra sin estar distorsionándola, porque hoy por hoy la verdad que la palabra está
muy distorsionada. Por ahí está el ministerio de los apóstoles, de los profetas, es todo un lío que se arma, y sin embargo tenemos que predicar la palabra del Señor tal cual es, sin modificarla, sin agregarle. Dice que Pedro enseña que la piedra angular sobre la cual los cristianos son las piedras vivas, siendo edificados para hacer la casa espiritual, el templo de Dios. O sea, nosotros somos piedras vivas, somos edificados en la casa del Señor. Y el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá se está comparando la iglesia con un edificio, sabemos que nosotros somos piedras vivas. Y dice bien coordinado, o sea, sabemos que la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Nosotros somos esos pequeños ladrillos que fuimos injertados en ese edificio. Y vemos cómo tenemos que obedecer a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás el Señor, si vemos esta figura de un edificio y si nos compara a nosotros como pequeñas piedras vivas, el Señor quizás nos pone en diferentes lugares en la iglesia. Y nosotros no tenemos que estar renegando de nuestro lugar, sino ser agradecidos. Quizás el Señor nos pone allá, no sé, en un costado, al otro lo pone acá, al otro lo pone allá, pero somos todos parte del cuerpo del Señor. Así que tenemos que ser agradecidos con el lugar que el Señor nos ha preparado. Si todos los miembros obedecen las órdenes de la cabeza, que es Cristo, ahí vamos a tener un sano crecimiento y una armonía, ¿no es cierto? Porque por ahí pasa en las iglesias, ¿no es cierto? Que uno quiere hacer, es como que nos salta y queremos hacer nuestra propia voluntad y nos quejamos, no, ¿por qué me hicieron, no sé, toca hacer esto, toca hacer lo otro? O cosas así, que el Señor nos agrada. O sea, cada creyente tiene su lugar en la iglesia y todos somos necesarios. Y así que cuando todos somos encajados unos con otros, ahí va a haber un correcto crecimiento, una armonía. Dice, para ser un templo santo. Entonces vemos cómo la iglesia es comparada con un templo donde habita Dios. Y sabemos que hoy la iglesia y nosotros también individualmente somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que como creyentes limpiarnos cada día, poder crecer en santificación, en que la imagen de nuestro Señor Jesús pueda crecer en nosotros. No contristar al Espíritu Santo, que es donde habita el Señor. Y el versículo 22, ya para ir terminando, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, somos puestos por Dios, como le decía anteriormente, edificados en la iglesia para morada de Dios, para que el Señor more tanto en la iglesia, que pueda ser una iglesia donde el Señor sea la cabeza, donde el Señor manda, donde sus miembros obedecen, donde el Señor pueda habitar, que more en la iglesia, en cada creyente, porque esto es una palabra tanto individualmente como nosotros como grupo, como familia del Señor. Dice en el Espíritu del Señor, que el Señor pueda morar en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, que podamos crecer en santificación nosotros, cada uno individualmente, que podamos poner nuestras manos a la obra como miembro, ser edificado, poder crecer como iglesia en Cristo. Y voy a estar terminando, voy a leer Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Gloria al Señor. Vemos acá que dice gente de toda tribu, pueblo y nación. O sea, vemos acá el Señor no hace acepción de persona. Para el Señor somos todos iguales. O sea, no es el cartel de la iglesia, no es las costumbres que sigamos, no es que si no escucho esta música o que si la escucho, no sé si guardo el sábado, si no lo guardo. Hay por ahí cosas externas que con el tiempo uno va comprendiendo y uno va creciendo, pero el Señor nos ve a todos por iguales. O sea, acá dice gente de todo pueblo, tribu y nación. Dice que la salvación pertenece al Cordero de Dios, no por guardar la ley,
no por circuncidarse, no por cosas externas como le decía, sino que el Señor pueda hacer una obra en cada persona, en nosotros los creyentes, que podamos crecer en el Señor, ser edificados, como le decía, y todas aquellas personas que no le conocen, sabemos que la salvación proviene de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, que podamos confiar en Él, podamos tener una vida transformada, un corazón regenerado para el Señor. Que el Señor nos ayude. Y vamos a estar terminando orando al Señor y agradeciéndole por esta palabra. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.